Y ahora voy a intentar explicaros un poco los fundamentos neurocientíficos, ¿vale? Porque luego todo esto tiene su traducción a nivel del sistema nervioso. Dentro de los fundamentos neurocientíficos tenemos las teorías de los procesamientos auditivos central, la teoría polivagal, y me gustaría enseñaros cómo o qué acción tiene la música en el cerebro. Bueno, ¿qué es el procesamiento auditivo central? Pues el procesamiento auditivo central son una serie de mecanismos que tiene el sistema auditivo, que son los responsables de la localización y lateralización del sonido, de la discriminación auditiva, el reconocimiento del patrón auditivo, los aspectos temporales de la audición, es decir, la resolución temporal, el enmascaramiento, integración temporal, el orden, la disminución del rendimiento auditivo con señales acústicas competidoras, es decir, son los responsables de que si yo estoy manteniendo una conversación con cualquiera de vosotros, soy capaz de atenuar el ambiente para que no me disturbe, ¿vale? Y la disminución del rendimiento auditivo con señales acústicas degradadas, ¿vale? Es decir, si la información que me llega no me llega con calidad, pues la descarto. ¿Qué pasa con los niños autistas? Pues que no son capaces, sobre todo, ni de disminuir el rendimiento auditivo con señales auditivas competidoras, es decir, ellos lo escuchan todo aquí. O sea, todo le llega aquí, escuchan con la misma intensidad. Cuando yo les quiero dar una orden, ¿no?, para que hagan cualquier cosa, como la tele, la radio si la tenemos puesta, el coche que pasa por la calle, todo está aquí. Yo lo comparo, o el ejemplo que me gusta poner es cuando tú estás en una discoteca y te pones al lado de un bafle e intentas mantener una conversación. ¿Es posible? Pues a ellos les pasa igual. Es como tener un bafle aquí y que además están intentando escuchar lo que tú les dices. Les resulta imposible, por eso no se pueden centrar, ¿vale? La naturaleza te lo va a dar de manera natural, ¿vale? Y esto es un poco, bueno, los nervios craneales, sobre todo el decimopar craneal, como veis, influyen tanto en los músculos de la masticación como en los músculos, perdón por el que esté en inglés, ¿vale? Músculos del oído medio, los músculos faciales, músculos laríngeos, músculos faríngeos, los músculos de la parte de arriba de la cabeza y de rotación, en el córtex. Y luego la información del ambiente da un input a todo esto que luego dará lugar a una respuesta motora, ¿vale? Y la parte filogenética es lo que os he contado un poco, que son las tres, digamos, niveles de evolución filogenética que el doctor Porges definió. Un primer nivel de es que el nervio vago no está mielinizado, ¿vale? Que es, digamos, lo que produce es un efecto de inmovilización. Es como cuando cuando algo te da miedo y te quedas paralizado, pues eso, ¿vale? Esa función, que es una función muy primigenia que tiene el nervio vago. Y que lo controlarían las neuronas motoras del núcleo dorsomedial. Una segunda fase de movilización o respuesta activa, cuando algo te da miedo, sales pitando, ¿vale? Eso también depende del nervio vago, que correspondería al cordón espinal, a la médula espinal, ¿vale? Y una tercera fase del nervio vago completamente mielinizado gracias a la acción de la oxitocina, que daría lugar, que se gestiona a través de las neuronas neuromotoras del núcleo ambiguos, que dan lugar a la conducta social, a la empatía, a las conductas inhibitorias, ¿vale? Esta obsesión que tienen, por ejemplo, mis hijos con los botones. Llegamos al ascensor y tiene que apretar los 18 botones del ascensor. Y da igual que se lo digas 500 veces, es que su frontal no inhibe.
no inhibe. Y no inhibe porque esto no está bien mielinizado. ¿Vale? ¿A qué vamos fatal de tiempo, María? No, tranquila. Estamos... Lo siento. Y esto es un poco lo que ya os he explicado. A ver, básicamente lo que nos dice Porges es, cuando esto está bien mielinizado y la rama del núcleo ambiguo del nervio vago llega a los centros donde tiene que llegar, bien repletita de oxitocina, pues se desarrolla la empatía, la conducta social y el lenguaje. ¿Vale? Por no extenderme mucho más. ¿Se puede entonces retomar, que vuelva a tener...? Sí, de hecho, con Víctor lo que nos falta es el lenguaje verbal, pero él tiene expresión facial. ¿Cómo vuelves a tener nitina por...? Claro, porque tú lo que haces es favorecer la fabricación de la oxitocina a través de ciertas terapias, ¿vale? Con lo cual mielinizas el nervio vago y entonces lo primero además que aparece es la expresión. O sea, eso Ángela también lo tiene fenomenal, ella es capaz de expresar muy bien con el rostro, ella expresa, no es una cara inexpresiva, ¿vale? Eso es lo primero que se consigue cuando se empiezan a utilizar terapias de estimulación, que la cara empieza a expresar. Una vez que la cara empieza a expresar, que es toda la terminación nerviosa, el nervio facial, ellos empiezan a reconocer las emociones en el otro, sobre todo en gente muy cercana, evidentemente. Y una vez que consigues eso y seguimos mielinizando hacia el nervio vago, empiezan a aparecer las primeras manifestaciones del lenguaje. ¿Vale? Voy a hacer un inciso. Recuerda que para que esto se produzca tú tienes que tener tu sistema digestivo, claro. Primero a nivel físico. Una cosa que... O sea, esto sería Sí. un poquito... Una cosa que sí que notamos y que yo lo puedo constatar a través de todo el trabajo que hemos hecho con Tomatis, con Víctor, es que a medida que regulas, no solo para sacar esto, regulas esto. Entonces, por ejemplo, yo hace muchísimos años que no tengo problemas de sueño con él, desaparecieron los problemas de hipersensibilidad a nivel sensorial, o sea, sabéis que tiene muchos problemas con la comida, se vuelve muy estricto. En el caso de mi hijo le gusta comer de todo, come de todo, mastica él, o sea, te soluciona muchas cosas porque realmente las dos vías están conectadas, es que es la misma vía, simplemente una va hacia abajo eferente y otra va hacia arriba eferente, ¿vale? Entonces sirve no solo para estimular la parte del lenguaje, conducta social y comunicación, sino que a la vez te soluciona muchos problemas de base de hipersensibilidades, ¿vale? Esto es un poco lo que hemos estado viendo, ¿vale? Explicado desde un punto de vista neuroanatómico, fisiológico y las conductas a las que puede dar lugar. Pues las conductas de inmovilización, o sea, la estrategia de inmovilización daría lugar, pues eso, a fingirse el muerto, a desmayarse, el síncope. Esto lo tienen todavía los animales. A nivel reptiliano se utiliza mucho para protegerse. Movilización, pues son las conductas de estrés y ansiedad, la lucha, ¿vale? Y en socialización, pues socialización, involucramiento con el ambiente, relajación, conducta social y empatía. ¿Y cuáles son los fundamentos neurocientíficos que nos llevan a saber lo buena que es la música? Y esto sí que es de 10 años para acá, ¿vale? Antes, bueno, sabíamos que a la gente le gustaba bailar y ir a las discotecas, que los niños en cuanto escuchaban música así se ponían a bailar incluso antes de poder andar, pero sabíamos muy poquito más. Pues lo que sabemos es que la música activa las áreas cerebrales involucradas en el control y la ejecución del movimiento. Activa respuestas emocionales facilitando la liberación de dopamina en áreas subcorticales del sistema límbico, que el sistema límbico es el principal regulador de la conducta emocional. Tiene sus propias redes de procesamiento cerebral, ¿vale? Como el lenguaje. Lo mismo que el lenguaje tiene su área de Broca y su área de Wernicke, con su área de conducción, la música tiene sus propias redes. Es decir, para el cerebro es un lenguaje
distinto, es otro lenguaje más. El procesamiento musical es modular, a través de la organización con una organización temporal por ritmo y compás, una organización del tono en contornos e intervalos, y con un procesamiento del lenguaje, que sería la letra. Esto da lugar a un léxico musical, que está en conexión con un almacén fonológico, que es el encargado de recuperar la letra para poder ayudarnos a cantar, y con la memoria asociativa, es decir, la música nos ayuda a evocar momentos. ¿Vale? Está involucrada en los circuitos de percepción, codificación, almacenamiento, construcción de los esquemas abstractos que representan las expresiones musicales. Activa simultáneamente diversos circuitos cerebrales, producida que la música parece mediar, o sea, la música lo que hace es mediar un diálogo emocional entre las distintas partes del cerebro, ¿vale? Tanto al escuchar como al hacer música se estimulan conexiones en ambas zonas cerebrales, ¿vale? Con lenguaje esto no pasa. Sí que es verdad que hay algún nódulo que se activa a nivel de hemisferio derecho cuando utilizamos el lenguaje, pero normalmente el lenguaje va asociado al hemisferio izquierdo. De hecho, las áreas de producción y comprensión del lenguaje están ubicadas en el hemisferio izquierdo. Con la música no, con la música se activan tantas zonas en hemisferio izquierdo como en hemisferio derecho. Las nuevas terapias basadas en la música pueden favorecer la neuroplasticidad, compensando zonas dañadas. Pueden inducir estados emocionales para facilitar la distribución de las sustancias químicas. Un entrenamiento musical de larga duración durante la infancia o la adolescencia puede reducir la regeneración celular. O sea, si no queréis tener Alzheimer cuando seáis viejitos, ya podéis estar empezando a aprender un instrumento musical. La práctica, bueno, y según Jauset, que a mí esta frase me encanta, la práctica musical es uno de los mejores regalos con los que podemos seguir a nuestros hijos, a la vez que les aportará inestimables beneficios a largo plazo, ¿vale? Emoción, expresión, habilidades sociales, teoría de la mente, habilidades lingüísticas, matemáticas, habilidades visoespaciales, motoras, atención, memoria, función ejecutiva, toma de decisiones, autonomía, creatividad, flexibilidad emocional y cognitiva, todo se puede trabajar a través de la experiencia musical. Y todo viene favorecido a través de la experiencia musical, ¿vale? Y como dice Facundo Manes es a la neurociencia como Cristiano Ronaldo o Messi lo es al fútbol, ¿vale? Entonces, para lo que hemos leído algo de neurociencia, pues Facundo Manes es nuestro Dios. Entonces el señor Facundo Manes dice que somos lo que somos con la música y por la música, ni más ni menos. Las partes del cerebro afectadas por la música, pues yo creo que gráficamente se entiende muchísimo mejor. Como veis, la parte de la tonalidad iría en toda la parte frontal, lóbulo temporal bien afectado por las letras de las canciones, el lóbulo occipital porque nos ayuda a recuperar de manera memorística todos aquellos momentos especiales que la música nos hace vivir. El ritmo también se procesa a nivel tanto frontal como temporal, como occipital, y los efectos que la música tiene en el cerebro pues los podéis ver allí. Es decir, nos calma la ansiedad, nos facilita el aprendizaje de idiomas, nos facilita la creatividad, nos pone súper felices, nos acelera muchas veces los procesos de cura. Yo no sé si sabéis que ya en las UCIs y en las zonas de neonato se les pone música. Aumenta el optimismo, calma el dolor. La música respecto a la mente, bueno, el cuerpo calloso no tiene ninguna función en sí más allá que conectar los dos hemisferios. Si no tuviéramos el cuerpo calloso, que es un agujerico así que hay en medio del cerebro, en la línea media,
Sin el cuerpo calloso no podríamos conectar los dos hemisferios, con lo cual la información no iría de uno a otro. Pues además de eso, la corteza motora está involucrada en los movimientos, en tocar, en bailar y en utilizar instrumentos. La corteza prefrontal, creación de expectativas, valoración y satisfacción de las expectativas. El núcleo accumbens, que acordaos que está muy relacionado con el nervio vago, relación emocional a la música. La amígdala, reacción, o sea, amígdala, núcleo accumbens son zonas del sistema límbico, con lo cual siempre van a estar implicadas en reacciones emocionales. La corteza sensorial da mucha información sobre la retroalimentación táctil al tocar un instrumento o bailar. La corteza auditiva, las primeras etapas del procesamiento del sonido, ¿vale? El hipocampo, la memoria musical. La corteza visual, la lectura de las partituras. El cerebelo, el movimiento, ¿vale? Sin el cerebelo bien no podemos bailar. Bueno, y así es como funciona el cerebro de un músico. O sea, cuando se utilizan las técnicas de neuroimagen para saber qué tiene activado un músico cuando toca un instrumento, pues si os fijáis, tiene activado prácticamente todo el cerebro. Y ahora pues os voy a explicar lo que es la audiopsicofonología, después de contaros todo esto. Dentro de la audiopsicofonología, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver lo que es el efecto Tomatis, vamos a intentar entender qué es la escucha, os voy a contar un poco en qué consiste un programa Tomatis, aplicación y resultados y por qué creo yo, o sea, yo tengo una lucha interna conmigo misma, que no sé si conseguiré, y es que creo que Tomatis debe ser una transversal en todos los colegios, ¿vale? Y además creo que debería ser una terapia gratuita, incluida a nivel público, porque tiene tal cantidad de beneficios, tanto para niños con necesidades como para niños normotípicos, que es una aberración no incluirlo, ¿vale? Y que las familias tengan que pagar precios además desorbitados, porque la mayoría de los terapeutas Tomatis cobran unos precios a veces desorbitados por esta terapia, que tanto bien pueden hacer a ellos. Bueno, ¿quién fue el doctor Tomatis? Pues mira, el doctor Tomatis fue un otorrino que nació el 1 de enero del 1920, seismesino. Este hombre nació seismesino, su madre, que no daba un duro por él, decidió tirarlo al cubo de la basura, y gracias a su abuela, que se apiadó y dijo, pues es que el bebé está vivo, lo sacó del cubo de la basura y lo crió su abuela, ¿vale? Su madre era ama de casa, no tenían buena relación, o sea, esto se puede leer en las memorias de él, ¿eh? Él escribe sus memorias. No tenían buena relación su madre y él, claro, ¿cómo vas a llegar a conectar si tiras al bebé al cubo de la basura? Pues imposible. Con lo cual su figura materna de referencia fue su abuela. Y su padre era un importante tenor, cantaba ópera. Con lo cual se tiraba muchas temporadas fuera de casa porque, claro, tenía que ir a sus certámenes y a sus historias y a sus cosas. Desde muy pequeño, a pesar de haber nacido seismesinos, él era una persona muy inteligente. Entonces, como él quería estudiar, su papá con 12 o 13 años lo mandó a Francia a vivir en una habitación solo para que estudiara el bachillerato y luego pudiera estudiar medicina. Así que allá se fue Tomatis con 13 añitos, solito, a Francia a vivir y a estudiar, a lavarse su ropita y a prepararse solito. Se sacó la carrera de medicina, hizo su doctorado y además se especializó durante la Segunda Guerra Mundial en cirugía y fue un gran cirujano. Cuando terminó la guerra decidió especializarse en lo que a él le gustaba, que era el oído. Y le gustaba mucho todo el oído, pues porque él, claro, su padre iba a verle de vez en cuando tenía conciertos en París,
pues se iba allí, estaba con él se iba a los conciertos con su padre, él era un enamorado de Caruso, ¿vale? Y le llamaba mucho la atención pues todo el tema musical, aunque él no cantaba bien, pero no como su padre. Decidió especializarse en otorrinolaringología y claro, pues como el padre era un importante cantante de ópera, cuando terminó su especialización empezaron a llegarle compañeros de su padre quejándose de que de pronto cantaban mal, grandes tenores. Y el doctor Tomatis dijo, vale, pues cantas mal porque tendrás alguna afonía, que es por donde empiezan todos los otorrinos. Pues venga, le daba ahí las pastillitas para la afonía, pero él veía, dice, pues esto no mejora nada. Y estos siguen igual de afónicos, y estos siguen cantando igual de mal. Además no eran todas las frecuencias, se quejaban los cantantes de que había alguna frecuencia que no terminaban de salir cuando antes salían. Había notas ahí que discordaban. Así que pensando, dijo este hombre, que aparte de un fantástico otorrino, era, yo me he leído 5 o 6 libros de él, los que tiene publicados, y era un clínico absolutamente brutal, o sea, tenía una capacidad de observación clínica que es difícil encontrarte con alguien tan clínicamente inteligente. Entonces cuando él veía que con las técnicas que se utilizaba por aquel entonces, pues eran las pastillas antiinflamatorias para ver si tal, aquello no tiraba, dijo, a ver si va a ser del oído. Y se puso a hacer audiometrías con los antiguos audiómetros, que además era como una radiografía, o sea, salía aquello en un momento, y efectivamente empezó a darse cuenta que había un problema de pérdida auditiva en ciertas frecuencias. Y entonces se empezó a pensar y dijo, a ver si el problema de que no canten bien es que han dejado de oír lo que antes oía y no pueden cantar. Y dijo, bueno, pues voy a ver si les puedo estimular esa parte que no oyen para ver qué pasa. Y efectivamente, cuando diseñó su oído electrónico y empezó a trabajar sobre estas frecuencias que la gente dejaba de oír, curiosamente se dio cuenta de que volvían a recuperar las notas que habían perdido, ¿vale? Y claro, fue ahí donde emitió su primera ley, que es lo que conocemos como el efecto Tomatis. El efecto Tomatis son 3 leyes que él formuló. Y la primera es una obviedad, pero a nadie se le había ocurrido hasta que llegó él. Y es que la voz solo contiene lo que el oído escucha. Es decir, que si la laringe únicamente es capaz de emitir lo que el oído previamente ha percibido. Si tú no oyes algo, no eres capaz de hablar. No eres capaz de hablarlo. Por eso antes, o sea, sordo, mudo. No, el sordo es sordo, no habla porque no oye, pero no porque sea mudo, ¿vale? ¿Cuál es la segunda ley? Pues la segunda ley es que si permitimos que el oído lesionado tenga la posibilidad de escuchar correctamente aquellas frecuencias que ha perdido, pues estas serán instantáneamente reconocidas y reincorporadas a la producción vocal, ¿vale? ¿Y cómo lo consigue él? Pues con la terapia de escucha. ¿Y qué es lo que idea él? Pues es un poco complicado. Realmente lo que hace cualquier técnica de escucha, en este caso pues las técnicas basadas en método Tomatis, es hacer una gimnasia pasiva del oído. O sea, utilizamos música filtrada, habitualmente se trabaja, para que os hagáis la idea, con Mozart, ¿vale? Luego hay un libro muy interesante de él en el que él explica por qué Mozart, ¿vale? Y básicamente Mozart es porque es una música sin contenido emocional. O sea, cuando Mozart escribió la mayoría de las obras que él compuso, las hizo siendo un niño, porque Mozart murió muy joven, ¿vale? Al hacerlas cuando era un niño, la carga emocional no es la de un adulto, con lo cual todo suena distinto y a una cadencia completamente loca, es completamente asincrónica, ¿vale? La obra de Mozart.
Por eso él utiliza Mozart. Mozart se utiliza para activar el sistema, ¿vale? Canto gregoriano se utiliza para calmarlo, sobre todo calma canto gregoriano de voz de hombre, no hace el mismo efecto cuando es un canto gregoriano mixto o cuando es de voz de chica, porque la voz de chica es mucho más aguda, no tan grave como la de un chico. Las frecuencias graves calman, las frecuencias agudas energizan, ¿vale? Entonces lo que este hombre hacía era una gimnasia pasiva de todo el circuito neuromuscular, haciendo vibrar de una manera pasiva tanto tímpano, la cadena de huesecillos, y luego estimulando donde él quería estimular, en la zona de la cóclea, porque acordaros que cada parte de la cóclea corresponde a una nota musical, ¿vale? O sea, es que hay que ser muy inteligente clínicamente para llegar a esta conclusión que le llegó. Y básicamente hace eso. Él decía, pues si este señor me ha perdido las frecuencias que están entre los 1500 y los 1800 hercios, vamos a estimular eso. Y pasivamente hacía un ejercicio de basculación en el oído, trabajando esa frecuencia para volver a reinstaurarlas a nivel de cóclea. Una vez que las restauraba a nivel de cóclea, en producción vocal salían, ¿vale? Y la tercera ley es que la estimulación auditiva mantenida durante un determinado periodo de tiempo modifica, mediante el efecto de remanencia, la postura de autoescucha en el sujeto y como consecuencia la fonación. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que si yo, mediante la estimulación auditiva, consigo que el oído bascule la información auditiva que le llega, minimice la que no es importante en el ambiente y maximice la del mensaje que una persona quiere transmitir a otra, entonces tu postura de escucha se modifica y enfocas. Es decir, ¿qué le pasa a un niño autista? Por ponerle un ejemplo, que cuando tú le hablas normalmente no se gira y no te mira, porque está todo aquí. ¿Qué pasa si tú, mediante una técnica de esta, consigues controlar que el ambiente minimice y se maximicen aquellas frecuencias que entran en el rango del lenguaje? Pues que automáticamente va a ser capaz de atenderlo, porque ahora ya lo oye. Pues eso es lo que quiere decir la última. O sea, cuando tú consigues que alguien atienda algo, estás cambiando su postura a nivel, la postura de autoescucha del sujeto, ¿vale? Porque ya puedes atender al mensaje oral obviando, digamos, como el ruido, ¿no? Porque el resto sería ruido. No es lo mismo oír que escuchar. Oír es pasivo y escuchar es activo, ¿vale? ¿Cuáles son las funciones de la escucha? Pues por un lado una función energética, aporta al oído una gran energía que es muy necesaria para la actividad cerebral, digamos que es como la dinamo del cerebro. Si la energía es baja y no se envían suficientes estímulos sonoros al cerebro, pues lo que ocurre es que aparece cansancio, falta de concentración, falta de memoria, apatía. Tiene una función vestibular, ¿vale? A través del vestíbulo el oído ejerce un profundo control de las contracciones articulares y musculares, se ocupa de ajustar el tono muscular, de la verticalidad, de la coordinación, del equilibrio, del ritmo y nos orienta a nivel espaciotemporal. Y una importante función coclear, porque analiza los sonidos, esa información analizada la envía al sistema nervioso y favorece la aparición del lenguaje. ¿Cuáles son los problemas que nos puede acarrear una mala escucha? Pues a nivel del lenguaje receptivo, una facilidad en la distracción, de la atención y la concentración son deficientes, dificultad para seguir una conversación en ambientes ruidosos, confusión de las palabras que suenan parecidas, hipersensibilidad a sonidos, esto es muy típico en los niños autistas. A nivel de lenguaje expresivo, lenguaje lento, titubeante, mal articulado, canto desafinado. Una cosa muy curiosa de la gente que hace tomatis, o sea, de los que reciben la terapia, yo he recibido terapia tomatis,
Y es que de pronto de cantar regular o mal, empiezas a cantar bien. Y nadie te ha enseñado canto. Porque empiezas a oír cosas que antes no oía. O una cosa muy curiosa que me empezó cuando empecé a recibir terapia Tomatís, es que yo habitualmente por mi trabajo tenía que hablar mucho en inglés. Pero yo hablo inglés pues como cualquiera de aquí que haya aprendido el inglés de mayor. Yo lo aprendí ya en la adolescencia, pues como segunda lengua, ¿vale? Entonces, claro, cuando tú tienes que hacer con compañeros de otros países reuniones y además no le ves la cara, pues entiendes de uno a uno, pero no eres capaz de meterte en una conversación de 3 o 4. Pues una cosa que noté es que de pronto entendía todo. Me abrió el oído. O sea, fue una cosa brutal de un día, poder tener una conversación de uno en uno, pero si había 3 o 4, pues yo me podía centrar en uno, pero no en 2 o 3, y al otro día siguiente, después de una semana o 10 días de estimulación Tomatís, yo era capaz de seguir 3 o 4 conversaciones a la vez. O sea, es una cosa brutal con el aprendizaje de idiomas. La voz suele ser monótona, apagada, con deficiencias de timbre, de tono, baja comprensión de lectura, dificultad al leer, especialmente en voz alta. A nivel de las habilidades motoras, los problemas de la escucha dan lugar a torpeza de movimiento corporal, falta del sentido del ritmo, lateralidad confusa, inversión de letras y palabras, deficiente sentido del espacio y del tiempo, dificultad en la habilidad de la organización y la planificación. Normalmente la gente que escucha mal baila mal, son muy patosos. La gente que escucha bien suele tener sentido del ritmo. A nivel energético, los problemas de escucha dan lugar a hiperactividad, tendencia a la apatía y a la depresión, dificultad para mantener la atención y la concentración y una memoria muy deficiente. Y a nivel de actitud y motivación, la actitud suele ser negativa hacia la comunicación y el aprendizaje, una baja tolerancia a la frustración, es decir, que te frustras muy rápidamente, irritabilidad, estados de angustia, ansiedad y mucha inmadurez. ¿Y en qué consiste el programa? Pues el programa de entrenamiento en escucha está diseñado para replicar todas las fases en las que pasa el nene desde que nace hasta que aparece el lenguaje, y luego posteriormente desde que aparece el lenguaje hasta que aparece la lectura y la escritura, ¿vale? Son una serie de fases de entrenamiento, de una serie de sonidos seleccionados. Los programas de entrenamiento suelen durar alrededor de unos 10-15 días con 1 hora y media mínimo de estimulación diaria, ¿vale? Durante la estimulación auditiva no se puede ni comer, ni beber, ni succionar en caso de que usen chupete porque son muy pequeños, o ver la tele. O sea, no se puede hacer ninguna actividad. Si tú comes o bebes o succionas, no oyes, porque el esternocleidomastoideo se bloquea, ¿vale? Y al bloquear no te deja oír. Y si tú ves la tele, no te estás centrando en la audición, con lo cual son dos actividades contrapuestas, ¿no? Entonces no nos gusta que la gente vea la tele mientras hace Tomatís. ¿Qué podemos hacer mientras hacemos Tomatís? Podemos, por ejemplo, dibujar o podemos jugar, eso se puede hacer con los nenes. O te lo puedes llevar por ahí a dar un paseo, no pasa nada, se puede andar, se puede ir por el campo, pero siempre en sitios que no sean excesivamente ruidosos, ¿vale? Para que no interfiera con el programa de escucha. La fase suele durar unas 30 horas, ¿vale? Esto es de Madaule de Canadá, él suele utilizar 2 horas diarias con 1 hora y media diaria, está bien sobre todo cuando los niños son muy pequeñitos. A pesar de lo que pueda parecer, porque normalmente, imaginaos, conjugamos canto gregoriano con Mozart, entonces dices, canto gregoriano cualquiera lo va a aguantar al nene, pues suelen soportar los programas de entrenamiento fenomenal y además les gusta y además te lo piden. Yo mi teoría, pero esto es mi teoría, es que ellos deben notar que necesitan este entrenamiento y por eso cuando empiezan a hacer Tomatís como que se enganchan. Y deben notar que les sienta bien,
porque sí que hay una cosa muy clara, y es que todos los niños son realmente transparentes. O sea, el nene no miente. Si le gusta algo, te lo dice claro, y si no le gusta también. Pero es que es especialmente crítico con los niños con autismo. O sea, cuando a alguien no les cae bien, no pueden trabajar con ellos. Es que además rechazan. Y cuando a alguien les cae bien o algo les sienta bien, lo piden, y es súper sintomático. Y con Tomatís lo que les pasa es que te lo demandan, ¿vale? Mi hijo aguanta. De hecho, este verano estábamos con una cosa que se utiliza mucho a mitad del tratamiento Tomatís, es voz materna. Es la voz materna filtrada. Entonces este verano hemos aprovechado con la hora de la siesta y hacíamos pues alrededor de 3 horas de voz materna filtrada. Y lo aguantaba fenomenal, ¿eh? Lo aguantaba fenomenal. Cuando dices filtrada, ¿qué es eso? Pues a ciertas frecuencias. O sea, lo que hacemos es la música de Mozart o la voz de la mamá, la vamos filtrando. Entonces dejamos que solo pasen de 1000 hercios para arriba, o de 1000 kHz para arriba, o de 3000 para arriba. En el caso de la voz materna la filtramos a 8000, porque es a la frecuencia que el doctor Tomatís llegó a la conclusión, con los estudios que él hizo sobre la voz uterina, de cómo el feto percibía la voz de la mamá. Y rondaban los 8 o 9000 hercios, a como un feto es capaz de percibir, ¿vale? Entonces pues se va filtrando hasta llegar a condiciones uterinas, y luego de ahí otra vez para abajo, para intentar llevar a audición normal, ¿vale? El programa incluye una fase pasiva, que es esta, el nene con los cascos escuchando, y luego una fase activa, que en esta sí que se utiliza, bueno, el oído electrónico se utiliza siempre, por un lado para filtrar y por otro lado para la fase activa, en la que se utilizan pues juegos, canciones, ritmo, rimas, para que la persona que está recibiendo la terapia se oiga a sí mismo con la voz, digamos, modificada, porque el oído electrónico te la devuelve modificada, pero de la manera adecuada que hay que oír. Y eso lo que hace es que la voz salga de una manera distinta. Los cantantes, pues que canten aquellas frecuencias que no eran capaces de cantar cuando había una deficiencia en alguna frecuencia en concreto, y en los niños, pues cuando hay un problema en las bandas del lenguaje, ¿no? En niños, por ejemplo, con autismo es especialmente crítico hacer fase activa, es muy importante, cuando ya has conseguido lenguaje, claro, ¿vale? ¿Y qué ideó el doctor Tomatís para poder hacer todo este juego de basculación de un oído a otro? Él trabaja, además, es la única terapia de estimulación auditiva en la que se trabaja vía aérea. O sea, los cascos llevan pues los auriculares normales y corrientes, y arriba lleva un vibrador. O sea, la música sale también por el vibrador, de manera que estimula toda la parte del cráneo, más la estimulación que llega vibratoria por los oídos, ¿vale? ¿Eso es lo que la diferencia de Verar? De Verar. Eso es lo que diferencia de Verar. Verar fue alumno de Tomatís, entre comillas, porque Verar tenía un hijo que estaba muy enfermo, y entonces se enteró de que el doctor Tomatís en Francia pues hacía terapias con niños, no recuerdo exactamente ahora qué patología tenía el hijo de Verar. Entonces lo que hizo Verar fue irse, además Tomatís tenía unas listas de espera, imaginaos, larguísimas. Entonces Verar se fue allí, habló con Tomatís y le dijo: mira, pues no te puedo atender hasta dentro de 3 meses. Y literalmente acampó con una caravana en la puerta de la casa de Tomatís. Entonces Verar era médico, también era neurólogo, si no recuerdo mal, neurólogo, neurocirujano. Entonces, claro, cuando Tomatís vio que este hombre acampaba literalmente en una caravana con el hijo hasta que le atendieran, pues decidió atenderle. Entonces consiguió unos resultados espectaculares con el hijo. Sí, era persistente Verar. Consiguió unos resultados espectaculares con el hijo de Verar, y a partir de ahí pues Verar le pidió que por favor le enseñara qué hacía él. Le estuve explicando la terapia, cómo hacía, cómo no sé cuándo, y una de las cosas que dijo era: bueno, pues
esto al final es estimulación auditiva tal, quito la parte de... ¿vale? Entonces él desarrolló su propia... es muy parecido a lo que hace el efecto Tomatis, o lo que hace el método Tomatis, solo que sin la estimulación por el vibrador, ¿vale? ¿Y qué es lo que hace este aparato? Pues este aparato lo que hace, por un lado, hace dos cosas fundamentales. Filtra a unas frecuencias determinadas, las que él determinó en su día que eran importantes para una buena estimulación auditiva. Hoy en día con los programas que hay de programación musical, la verdad es que te da mucho más juego y puedes jugar mucho más con las frecuencias. O sea, puedes incluso hacer frecuencias más ajustadas. Pues yo qué sé, imagínate a alguien que a 1830 hercios tiene un problema, y además como se puede medir perfectamente con los métodos de timpanografía, etcétera, etcétera, y con las audiometrías. Pues imagínate que a esa frecuencia tiene un problema, pues ahora con el oído electrónico no podrías filtrar ahí, porque de 1500 saltamos a 3000, pero con los métodos de gestión musical que tienes ahora sí que puedes hacer un filtro exactamente donde lo necesites, donde creas conveniente. Pero básicamente todo el mundo sigue el mismo patrón que él desarrolló. Lo que hace es filtrar a 1500, 3000, 4000, 6000, 8000, ¿vale? Y luego tiene un sistema de basculación para pasar de vía aérea a vía ósea. Entonces lo que hace el programa o el aparatito es taca, 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 va pasando, ¿vale? Y esa basculación se puede hacer o con la misma cadencia musical de la pieza, ¿vale? Porque la basculación se hace en función de que la pieza suba o baje de frecuencia, con la frecuencia juega y hace el sistema de báscula. O bien lo puedes forzar con un tiempo de precesión y le puedes decir, bueno, pues no solo vas a saltar cuando la frecuencia suba de X, sino cuando pasen 5 milisegundos, 10 milisegundos, 15 milisegundos. Y esto es especialmente importante porque los niños autistas procesan el sonido a una velocidad distinta de la que lo procesamos nosotros. Ellos van como con un delay, ¿vale? Van como retrasados con respecto al procesamiento auditivo. ¿Qué pasa? Que cuando tú estimulas a la velocidad de procesamiento normal, ellos se hiperactivan. O sea, es como provocarles un brote epiléptico, no es exactamente, ¿vale? Pero para que me entendáis el símil, es como embrotarlos, entonces se hiperactivan. ¿Qué te permite este sistema de precesión? Pues te permite adaptar la estimulación a su velocidad de procesamiento. Y luego poco a poco te lo vas llevando sin trauma a la velocidad de procesamiento de una persona normotípica. Y le vas adaptando el oído poco a poco. Entonces es muy importante este sistema de precesión, que otros sistemas como Verar, como Sena o Johansen no lo tienen, ¿vale? Entonces sí que muchas familias que a lo mejor utilizan otro método te dicen, ¡buah! Pero se pone como una moto, por la noche no duerme. Claro, se pone como una moto y no duerme por la noche por esto, porque la velocidad de procesamiento de ellos no coincide con la velocidad de procesamiento que yo le estoy metiendo. Entonces se hiperactivan, el sistema se defiende, ¿vale? Los puristas te dicen, ya, pero es que hay que estimular justo a la velocidad de procesamiento del habla para atraer al niño. Vale, a lo mejor le trae rápidamente, pero es que el trauma del nene y de la familia que se tiran 3 meses sin dormir, igual no compensa, igual compensa más, o yo prefiero tardar un poquito más, pero que el nene vaya más relajado y la familia también, ¿vale? Porque no tiene tampoco mucho sentido tener al nene completamente estresado y sin poder dormir por cumplir unos criterios de terapia, ¿vale? Y básicamente pues tenía unos sistemas de amplificación, ¿vale? Y el oído electrónico, este es el primero que él diseñó, este es el antiguo, y ese es el que tiene ya Bélgica, pues ya pues como más moderno, con sus botoncitos y sus historias.
¿Y cuáles son las principales aplicaciones del método Tomatis? Pues control del estrés y la ansiedad, crecimiento personal, la escucha interna y externa, memoria, concentración, creatividad, integración de idiomas, canto, música, voz, aprendizaje, comportamiento y actitud, lenguaje, comunicación, lectura y escritura, equilibrio, psicomotricidad y coordinación. Una cosa muy curiosa que notamos es que a medida que haces Tomatis, tu psicomotricidad mejora. Y me dejo para el final el embarazo, el parto o las adopciones. Se está empezando a utilizar mucho en caso de adopciones la terapia Tomatis, porque se ve, los niños con adopciones suelen venir con muchísimos problemas, porque son niños además que los retiran de sus mamás, y hoy por hoy sabemos que el piel con piel es fundamental para el desarrollo socioafectivo de un bebé. Entonces, claro, en cuanto tú retiras o dejas a un nene tirado, lo tienen que coger en un centro de acogida y además hay que esperar a que lo adopten, pues todo ese piel con piel se pierde y el desarrollo socioafectivo sabemos que no va como tiene que ir, ¿vale? Entonces, Tomatis ayuda mucho a regular toda esa parte emocional que ellos pierden. Y me gusta recalcar el embarazo y el parto. Yo creo que recomendar a las mamás embarazadas hacer Tomatis es un regalo no solo para ellas, sino para el bebé. Por esto. Porque Tomatis nos va a ayudar en la mamá embarazada a producir oxitocina endógena, con lo cual por un lado nos va a mielinizar muy bien, o sea, va a salir el bebé muy cocidito, ¿eh? Que es como tiene que ser, tiene que salir bien cocidito del horno de mami, y luego por otro lado, o sea, es una gran diferencia entre ver a una embarazada que no hace Tomatis y ver una embarazada que sí, porque es que van rectas como un palo. Y luego otra cosa que me he encontrado es que cuando recomiendo a una mamá embarazada que haga Tomatis, bien sea conmigo o con quien sea, es que suelen tener mucha facilidad para hacer parto natural sin epidural. Muchísima. Probablemente sea por esto. Porque en el momento en que tu cuerpo es capaz de producir de una manera endógena los niveles adecuados de oxitocina, todo se prepara para el parto, ¿vale? Porque la oxitocina no solo mieliniza el nervio vago, que está muy bien, sino que prepara todo el canal del parto para que se abran las caderas, el niño encaje y se empiecen a provocar las contracciones para dar lugar al nacimiento, ¿vale? Con lo cual, si tenéis embarazadas alrededor, recomendarles por favor que hagan Tomatis, porque es el mejor regalo que se pueden hacer ellas o pueden hacer a los bebés. Respecto a los problemas de aprendizaje, el método Tomatis funciona especialmente bien con niños con dificultades de procesamiento del lenguaje auditivo, niños con dificultades de escritura y dislexia, diagnosticados con déficit de atención o hiperactividad, y luego con trastornos de neurodesarrollo, los trastornos del espectro autista y los trastornos generalizados del desarrollo, ¿vale? Son básicamente las aplicaciones en los problemas de aprendizaje o escolares que tenemos. ¿Cuáles suelen ser los resultados que hemos obtenido a lo largo de la historia con las investigaciones hechas después de aplicar el método Tomatis? A nivel de escucha, pues cambios en la apariencia física y en la expresión facial, incremento del contacto ocular, la postura corporal, suelen estar más erguidos, la cara se vuelve más expresiva y los niños están más presentes. Con respecto al tiempo de procesamiento auditivo, el tiempo de respuesta de habla es menor que al comienzo de la intervención. Son más hábiles a la hora de ejecutar varias tareas a la vez y su discurso se vuelve menos apagado, cortado y vacilante. Empiezan a tener prosodia, entonación. Tiene un efecto regulatorio de la estimulación sonora, ya que disminuye la sensibilidad auditiva y aumenta la tolerancia al contacto físico y al autocontrol del afecto. O sea, se controlan mucho las rabietas y empiezan a tener muchas ganas de abrazar, de besar y de que les besen y les abracen. Con respecto a la claridad del procesamiento auditivo, las explicaciones y descripciones son cada vez más precisas y pertinentes. Se observa un mayor grado de conciencia fonológica. Y al leer en voz alta el niño se vuelve más capaz de autocorregir los errores fonéticos. Aporta un mayor beneficio de las intervenciones tradicionales como logopedia, terapia ABA, entrenamiento en discriminación auditiva. O sea, yo primero, lo primero que haría es
un entrenamiento en Tomatis, junto con un entrenamiento AIRES, o sea, tipo integración neurosensorial, ¿vale? Y ya después, para más adelante, una vez que empiecen a aparecer las conductas de comunicación social, empezaría con logopedia, con terapia ABA, con discriminación auditiva. ¿Por qué? Porque ¿de qué te sirve en un logopeda tener a un niño delante de un espejo machacado si no tiene expresión facial y no es capaz de comunicarse con el otro? Si es que tiene... O sea, no existe esto. ¿Qué vas a trabajar ahí en logopedia? ¿O qué vas a trabajar en terapia ABA? Si esto no está. Interacción auditivo-vestíbulo-visual, mejora en la coordinación, mayor sentido del ritmo, una mayor conciencia espacial y un incremento de la planificación motora. Incremento en las habilidades visomotoras, eso es muy importante para escribir. En la lectura, mejora en la decodificación y la escritura, mejor control de la mano para mantener la línea horizontal y de las formas y de las palabras, ¿vale? Y creo que ya por último, bueno, todavía sigue un poco. En respecto a la mielización del nervio vago, se produce un incremento en la conducta social y empática de los sujetos, se produce un descenso en la conducta estereotipada, mejorando la calidad de vida tanto en los sujetos como en el entorno familiar. Esto es cierto, absolutamente. Las estereotipias desaparecen. Los sujetos se involucran y participan más en las actividades familiares, incrementa la comprensión, el recuerdo y ayuda a ejecutar mejor las direcciones, incrementa la comunicación, mejora el ambiente familiar, mejora las pruebas de lateralización, selectividad, espacialización y alerta, y disminuye la hipersensibilidad auditiva. ¿Y por qué Tomatis en las escuelas? Pues bueno, Attention the Way to Success es un estudio que se llevó en Polonia entre los años 2010 y 2013. El objetivo era desarrollar un plan académico innovador que incluyera la estimulación auditiva como plan de estudio transaccional y desarrollar la eficacia educativa en los niños con necesidades educativas especiales. La muestra, para que luego digan que no hay investigaciones con una muestra fiable en Tomatis, fueron 69 colegios con 1.179 niños, ¿vale? Hubo una serie de evaluaciones de aptitudes clave, la habilidad para aprendizaje, lingüística, musicales y sociales. Los grupos de intervención fueron grupos, hicieron 4 grupos. Esto fue un estudio doble ciego. ¿Sabéis lo que es un estudio doble ciego? Que ni el que es aplicado, o sea, ni el nene ni el que aplica sabe lo que está aplicando a, ¿vale? Para controlar toda la variabilidad, que tú no sepas, o sea, que el efecto de la terapia no sea porque tú sabes que te están haciendo una terapia. Eso es un estudio doble ciego. Entonces utilizaron 2 grupos de niños sin discapacidad, uno al que le aplicaron Tomatis y otro al que le aplicaron una terapia placebo, y 2 niños de grupo con discapacidad, uno al que se le realizaba Tomatis y otro a la que se realizaba una terapia placebo. Y los análisis de resultados, pues grupo 1, niños con discapacidad que realizaron tal cual os he contado, ¿vale? Porque los resultados se analizaron en función de los 4 grupos. ¿Y qué vieron? Respecto a habilidades de aprendizaje, incremento significativo para los grupos 1 y 3, es decir, los 2 con y sin discapacidad que habían hecho Tomatis, respecto a no significativa para los grupos 2 y 4. O sea, no Tomatis discapacidad, no Tomatis normotípico. Para las habilidades sociales, lo mismo, incremento significativo, además bastante brutal, 6,3 para niños del grupo 1, sin discapacidad con Tomatis, y para niños sin discapacidad que también había hecho Tomatis, contra no significativa para los dos grupos 2 y 4. Lo mismo para habilidades lingüísticas y habilidades musicales. ¿Y qué conclusiones llegan? Pues que tras la terapia todos los niños que recibieron la estimulación presentaban un desarrollo significativamente mayor en sus aptitudes que los grupos que no recibieron esta estimulación. Lo mismo ocurrió con el desarrollo de habilidades sociales en los grupos de niños con discapacidad. En el resto de casos la diferencia en cuanto a las actitudes entre los grupos resultaron ser más positivas en aquellos que realizaron terapia Tomatis, si bien las diferencias entre los grupos que realizaron y no realizaron la terapia fueron estadísticamente no significativas, ¿vale? Los resultados del estudio sugieren que la estimulación auditiva con método Tomatis ejerce un impacto muy positivo en el desarrollo de las aptitudes en los niños de primer grado. El efecto tuvo una mayor repercusión en las habilidades sociales y de aprendizaje. Los resultados del estudio indican que el método Tomatis podría ser beneficioso a la hora de estimular y promover el desarrollo de los niños con y sin necesidades especiales. Asimismo, el estudio muestra que la estimulación auditiva puede formar parte de un plan de estudios. De aquí
que a mí lo que me interesa realmente es que esto al final termine en las escuelas de manera gratuita. Y bueno, 3 frases para acabar. Una reflexión del doctor Tomatís. Él decía que el fin último del ser humano es escuchar al universo. El oído es el elemento de postura, de carga y de equilibrio. Es el director de orquesta y control que realiza el individuo sobre sí mismo. Esto significa que se puede transformar a las personas mediante el sonido. Gracias al oído el hombre se desplaza, se pone en posición vertical, se expresa, escucha y piensa. No está nada mal. El doctor J. Jauset, en 2013, dice que la práctica musical será uno de los mejores regalos con los que podemos obsequiar a nuestros hijos, a la vez que les aportará inestimables beneficios a largo plazo, y la que ya os he contado del doctor Manés, que dice que somos lo que somos con la música y por la música, ni más ni menos. Muchas gracias y disculpad tanto tiempo.